La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, faltas graves, sobre graves y gravísimas. En nuestro estudio anterior hablábamos de la ignorancia bíblica que muchos creyentes tienen por la pereza para estudiar la Biblia. Realmente es necesario hacerlo porque se dice que la Biblia que nos expone al Evangelio nos salva. Cuando la leemos, nos hace sabios y si la practicamos, nos ayuda a santificarnos. Sin embargo, los pretextos sobran y casi invariablemente las razones que se dan es no tengo tiempo. Pero eso es realmente absurdo y lo usan como una excusa para justificarse porque la verdad no es un argumento de peso. Hasta donde yo sé, todos tenemos 24 horas, pero cada quien de acuerdo a sus prioridades, escoge cómo utilizar su tiempo. En mi opinión personal, porque cada quien tendrá la suya, honestamente creo que quien tiene una Biblia y no se da el tiempo para leerla, es porque la toma como cualquier libro que luce en su librero, donde pasa los días, los meses y hasta años, llenándose de polvo y sin abrir. Y con la pena, pero a ellos no se les puede llamar cristianos, porque únicamente son creyentes que simpatizan con el Evangelio, pero sin comprometerse. Y no solo son ignorantes bíblicos, también están desnutridos espiritualmente. El problema es que esa es la causa por la que no se han dado cuenta que todo mal comportamiento, y aquí vamos a utilizar como en música, los tonos para identificar faltas que pueden ser graves, sobregraves o gravísimas en contra de la ley de Dios y por consiguiente en perjuicio propio. La Biblia refiere 3 formas de conducta que podemos estar teniendo sin darnos cuenta. Y de lo que vamos a estudiar hoy es que todo mal comportamiento, desobediencia o mala conducta es un problema legal que tenemos con Dios por faltar a las leyes que Él estableció. Para ello, la Escritura utiliza palabras como pecado, iniquidad y transgresión, que nos indican los niveles de bajeza que mostramos en cuanto a la obediencia de los principios bíblicos. De manera que el Espíritu Santo hace una diferencia clarísima para enseñarnos a distinguir entre ellos que aunque aparentemente son sinónimo, la discrepancia que radica en la fuerza, propósito e intención con que se llevan a cabo nos marca de qué se trata cada uno. Cada motivación que tengamos al conducirnos en nuestra vida diaria, ya sea en la intimidad de nuestro hogar o en público, encierra un significado espiritual muy profundo, porque la falta va de menos a más. Y si la fuerza, la intención y el propósito no se identifican ni se le pone un alto, puede alcanzar y corromper a nuestros descendientes por el ejemplo que les damos. Y peor aún, si en nuestros antepasados hubo alguna falta que no se cortó de raíz, podemos estar acostumbrados a practicarlas sin darnos cuenta. Por ello es necesario que las conozcamos e identifiquemos, porque cualquiera de ellas podría haber sellado nuestro destino. Y si no hemos cortado de tajo con ella porque ignoramos que es una falta y tampoco conocemos las consecuencias y la seguimos practicando, hasta el destino de nuestros descendientes puede ser marcado para mal. La cosa es que podemos llegar a creer y hasta estar convencidos que con pedir perdón es borrón y cuenta nueva. Pero para aprender lo que realmente enseña la Escritura, les invito a que abran sus oídos espirituales, a que dispongan su corazón para que puedan entender la única manera, la única forma de ser completamente libres de la falta que más estragos
causa en la vida de muchos cristianos y que la mayoría ni siquiera tiene la menor idea de lo que se trata. Porque como ya mencioné, hay 3 comportamientos que por la costumbre a veces tenemos sin darnos cuenta. Y eso es pecado, iniquidad y transgresión. Todos tienen su grado de culpabilidad, pero hay algunas señales que nos ayudan a identificar cuál es grave, sobregrave o gravísimo. Y para tener una idea más clara, debemos empezar por aclarar algo. Aunque los 3 son faltas, no todas las faltas son iguales. Por ejemplo, vamos a hablar del pecado. El pecado literalmente significa errar el blanco. Hagan de cuenta como cuando hay una diana a la cual se le tira al centro, pero se le pega por un lado, se le pega para arriba, por abajo. O sea, se está errando el blanco. Y quien lo comete es alguien que pretende hacer lo correcto ante Dios y falla. Quien lo hace no quería desobedecer por maldad, simplemente fue su debilidad espiritual. O su ignorancia bíblica, o su falta de conocimiento de las consecuencias que lo venció. Así es el pecado, errar el blanco, haciendo algo incorrecto sin ninguna intención maliciosa. En este grado de falta estamos todos, cristianos y no cristianos, porque nuestro yo, nuestra carne no está muerta y sigue ejerciendo influencia en nuestra vida, porque tiene al mundo como medio para que nos persuada a obrar de manera opuesta a la voluntad de Dios. Y eso seguirá siendo así mientras permanezcamos en la tierra. Por ello, mientras estemos vivos, debemos luchar en contra de la carne y vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, que nos ha convertido en nuevas criaturas. Así lo dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Pero tenemos que estar conscientes que todos necesitamos a Dios, porque estamos contaminados por el pecado y no conocemos en toda su magnitud lo que implica pecar delante de Dios. Y si pecar es nuestra práctica, o sea, si estamos peque y peque y peque, después viene la iniquidad. Dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. La iniquidad no solo es hacer algo que está mal. La iniquidad es un estado del corazón que separa a la persona de Dios, o sea, la aparta, no permite que tenga comunión. El pecado es solo el principio, pero si nosotros continuamos cometiendo el pecado, pues nos va a hacer indolentes, o sea, ya no vamos a sentir. Y al hacer eso, pues entonces la situación se torna delicada y la hace muy seria. Dice Miqueas 2:1, dice, ay de los que en sus camas piensan, fíjense, iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Aquí lo que nos está diciendo es que iniquidad significa culpa digna de castigo. Y a la luz de la Escritura es considerada una falta sobregrave. O sea, ya no es como el pecado, grave. No, ahora es sobregrave, porque es premeditada. Por eso dice, piensan iniquidad en sus camas. Es continua, o sea, lo hacen. Va en aumento. Y se opone a lo moral, a la justicia y la fe. Por eso dice, maquinan el mal. La iniquidad tuerce lo correcto. Es cuando estamos conscientes que algo está mal, pero no nos importa y lo hacemos. Es la distorsión de lo que es bueno. Es una falta que se convierte en pecado en su peor expresión. Y es un poder satánico bajo cuya acción se comete la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Bueno, pues la impiedad es actuar contra Dios,
Es rechazar a Jesucristo despreciando su autoridad porque nos lleva a perseverar en el pecado. Eso es lo que hace la iniquidad. Nos lleva a permanecer en el pecado y con eso estamos despreciando la autoridad de Jesucristo. Pero además es la raíz invisible de donde surge el mal en el ser humano. La iniquidad no solo es fallar como pasa con el pecado, es algo peor. Y esto es tremendo porque contamina el corazón y no solo afecta a quien lo comete, afecta también a sus descendientes. Y ya lo dice Isaías, causa división entre Dios y el inicuo. La iniquidad pasa cuando coqueteamos con el pecado y caemos en la mentira de que podemos controlarlo. Pero el pecado, que al principio parece pequeño e inofensivo, puede apoderarse de nosotros antes de que nos demos cuenta. Y el resultado es que cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. Y eso es como cuando un ladrón planea robar, pero no por necesidad. Él sabía que era una falta a la ley, sabía que estaba mal, pero aunque lo sabía, tomó la decisión de hacerlo. Esto es iniquidad. Ahí no fue un accidente, fue una elección. O sea, no es solo cometer el pecado, sino vivir en un estado de maldad premeditado y sin arrepentimiento. O sea, a veces se sabe que algo está mal, pero no importa y se sigue haciendo, se toma la decisión de hacerlo. Segundo de Samuel 11, 3 y 4 dice, envió David a preguntar por aquella mujer, por Betsabé, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, así como si nada, pavoneándose. Miren, si aún cuando sabemos las consecuencias, elegimos practicar el pecado sin control, nuestros corazones se endurecen hacia Dios. Porque como leímos, una falta lleva a un pecado, de un pecado a otro. Y así es como la iniquidad comienza a definir nuestras vidas. Si conocemos todo este pasaje, vemos lo que sucedió cuando David pecó con Betsabé. Su pecado inicial de lujuria terminó endureciendo en el corazón y su pecado se agravó porque cometió adulterio. Luego mandó matar al esposo de Betsabé y la historia ya la conocemos. ¿Por qué? Porque la iniquidad se había apoderado de su corazón. La iniquidad no es solo pecar de vez en cuando. Es cuando el pecado ya no nos incomoda y se convierte en una costumbre. Miren, pasa, por ejemplo, hay personas que son muy mentirosas, mienten bien seguido, pero ya no sienten culpa. Para ellos es normal. Por ello, hay esposos que engañan a sus esposas y justifican su infidelidad. Es más, hasta disfrutan sin remordimiento cuando ven el sufrimiento que les causan. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esto pasa cuando la iniquidad gobierna una vida. La conciencia se adormece y lo que parecía incorrecto se normaliza. Ese es el problema con la iniquidad, que es un camino de ida donde el ser humano se aleja de Dios cada vez más y se puede endurecer. En Romanos 1:10 al 32, ahí es un pasaje donde Pablo nos hace una descripción de cómo se cambia de ser un simple pecador a un encallecido inicuo, cuyo resultado final es un corazón endurecido que se niega al arrepentimiento. Eso es porque Dios los entrega, como dice el versículo 28, a una mente reprobada. Ya no les permite ni el deseo ni la capacidad de arrepentirse. Porque han sido reprobados, y reprobado significa totalmente depravado, entregado al mal hasta que la conciencia se le cauteriza. Porque han pasado de cometer pecado a iniquidad y después
ya no solo son inicuos, ya han pasado a la transgresión, que literalmente quiere decir romper un pacto. Es decir, romper el acuerdo sagrado entre Dios y el hombre que establece promesas y condiciones entre ambas partes. O sea, Dios promete darnos salvación, Dios promete darnos bienestar, promete darnos paz, promete darnos gozo, estar con nosotros en toda circunstancia. Pero nosotros la condición es que tenemos que rendirle obediencia a Dios. Pero resulta que el pacto se rompe cuando nosotros no obedecemos las condiciones que Dios nos pone. Entonces ahí estamos transgrediendo, porque el pacto es una forma de comunicación de Dios con la humanidad. Por ejemplo, miren, fíjense, un ejemplo que es bien clásico. Las mujeres tenemos amigas y somos muy dadas a tener una en especial a quien le confiamos los secretos de nuestro corazón. Pero resulta que nosotros no éramos tan especiales para nuestra amiga, que tan pronto la dejamos, difunde con otras personas lo que le platicamos en confianza, aún habiendo establecido la condición para poder hablar. Uno expuso la condición para hablar, de que guardara silencio, y la otra hizo la promesa para cumplir. Por eso es una transgresión, porque fue intencional. Nuestra amiga sabía que estaba traicionando la confianza que habíamos depositado en ella. Y la depositamos porque la considerábamos alguien especial, pero no le importó, porque a pesar del pacto de silencio que aceptó, fue desleal con nosotros. Esto es transgresión. No solo hacer lo malo, sino hacerlo sabiendo que estaba rompiendo el pacto de confianza que depositamos en ella por la confianza que le teníamos. Transgresión es traspasar deliberadamente el límite que Dios nos ha puesto en sus leyes, yendo más allá de lo que tenemos permitido. Transgresión es la rebelión consciente contra el Dios que es 3 veces santo y no tiene que ver con debilidad, porque es una decisión flagrante de desafiar al Creador y sus leyes. Además pesa mucho, porque es la peor de todas las faltas en contra de los principios establecidos por Dios. En este pecado caen los adúlteros y quienes aceptan el adulterio, porque han roto el pacto que hicieron como matrimonio delante de Dios. Creo que todos conocemos hombres que engañan a sus esposas o mujeres que son engañadas por sus esposos y justifican su infidelidad. Es más, hasta disfrutan sin remordimiento cuando ven el sufrimiento que les causan. Números 14:18 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La diferencia entre las 3 faltas es que el pecado es un error. La iniquidad es la corrupción personal interna, o sea, es la corrupción que la persona tiene en su corazón. Pero la transgresión es un acto de guerra contra Dios por haber roto su pacto. Y quien transgrede sus leyes definitivamente tendrá sus consecuencias, porque Dios no castiga la transgresión, sino al transgresor, porque se trata de un problema moral al haber roto su pacto. O sea, queda claro. El pecado, la iniquidad y la transgresión son faltas contra Dios, pero la gravedad es diferente, porque el pecado se comete por debilidad espiritual o ignorancia bíblica, que Dios, por supuesto, no perdona la ignorancia bíblica. Él quiere gente diligente, gente que estudie su palabra, que escudriñe su palabra. La iniquidad se comete con premeditación ventajosa y sin remordimiento moral. O sea, lo hizo una vez, aunque sabía que estaba mal, pues lo sigue haciendo. Pero la transgresión es romper el pacto en el Dios que nos promete bendiciones a cambio de obediencia. Estas son las diferencias entre pecado, iniquidad y transgresión. ¿Cuál es la falta más grave? ¿El pecado que se comete por debilidad o ignorancia?
la iniquidad por haber caído en un círculo de maldad o la transgresión de romper el pacto teniendo plena conciencia de lo que se hace. Ahora que ya conocemos las diferentes características que existen entre pecado, iniquidad y transgresión, ¿cuál es el peor de todos? Bueno, miren, si nosotros lo vemos con los ojos naturales, con la carne y sin discernir, pues decimos que hay faltas más graves que otras y que no es lo mismo decir una mentira que quitarle la vida a alguien. Porque pues aparentemente es más grave, ¿verdad? Quitarle la vida a alguien que decir una mentira. Pero la Biblia nos da una perspectiva muy diferente. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo que Pablo dice es que todos hemos pecado. Pero ¿eso significa que ante Dios todos estamos en la misma situación? No, porque el pecado sin arrepentimiento nos aleja de Dios, pero la iniquidad sin remordimiento nos deforma. Y cuando alguien peca está fallando, pero cuando alguien vive en iniquidad, su mente está llena de maldad, o sea, ya es una persona maliciosa. Pero eso no es todo. Aún hay algo peor, la transgresión, que ya dijimos, es el acto definitivo de rebelión contra Dios. No solo es equivocarse o vivir en pecado. La transgresión es cuando una persona con plena conciencia y decisión rompe su pacto con Dios. Otra vez el ejemplo claro, los adúlteros, porque la traición no es un desliz pasajero, están abandonando el pacto del matrimonio, despreciando lo que Dios unió. Y se están apartando totalmente de Dios. Ahora, ¿qué dice Hebreos 10, 26 y 27? Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Aquí es donde la Biblia nos da la revelación clave. La peor de todas las faltas es la transgresión, porque es consciente. Mientras el pecado es una falla y la iniquidad es una deformación, la transgresión es una declaración abierta y frontal de guerra contra Dios y ya no hay nada que hacer. La persona ya tiene un poder engañoso que le ciega el entendimiento. Por eso vemos que hay mujeres orando, llorando por los esposos y estos no quieren huir. Porque la transgresión ya no solo es caer en pecado, ni tener un patrón de maldad. La transgresión es desafiar a Dios directamente. Un ejemplo, miren, así bien burdo. Cuando rompemos algo accidentalmente, cometemos pecado, que es grave, pero podemos ser corregidos. Si nos burlamos de la autoridad y robamos, es iniquidad. Y la falta es sobregrave. Allí necesitamos transformación para ya no seguir pecando. Y por lo tanto ya no ser inicuos. Pero si se ignoran las leyes de Dios y se traiciona su pacto a sabiendas de lo que se hace, es transgresión. Y la falta es gravísima. Porque el mayor problema con la transgresión es que cierra la puerta a la salvación. Porque lleva a la persona a rechazar completamente a Dios. ¿Y qué dice segunda a los Tesalonicenses 2:12? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, aquellos que no creyeron que el pacto entre Dios y el hombre era un pacto real, en el que Dios se promete cosas a los hombres y los hombres le deben obediencia a Dios. Pues ahí no decimos a veces, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes aman a Dios? Pues los que obedecen su palabra. Pero resulta que no se obedece, no se acata el pacto de obediencia a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? No, Él dice que Él vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ¿qué hacen? Como no están creyendo a la verdad, se complacen en la injusticia, entonces ya el Señor ya no hay esperanza para ellos ahí. ¿Verdad? Entonces, ya comprendimos la diferencia entre pecado, iniquidad y transgresión.
En mayor o menor grado, las tres afectan nuestra vida porque estos comportamientos se siguen manifestando en la sociedad, en nuestras familias e incluso en nosotros mismos. Todos hemos pecado, porque a veces mentimos sin intención, hablamos con enojo o lastimamos indolentemente a los demás. Esas son fallas, son equivocaciones y desviaciones del blanco. El problema es cuando nos acostumbramos a pecar y no hacemos nada para corregirlo. ¿Y qué nos dice Proverbios 28:13? Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la clave para ser perdonados es que reconozcamos que estamos pecando, que lo confesemos y que cambiemos, que tomemos la decisión de cambiar. Es interesante que cuando nos damos cuenta que hemos pecado, lo podemos ver y el Espíritu Santo nos redarguye, por eso lo podemos ver. Y nos lleva al arrepentimiento que también nos lleva a confesarnos delante de Dios. Y cuando lo hacemos, encontramos el perdón. Pero como enseña el pasaje, es importante saber que solo cuando hay arrepentimiento genuino, no un remordimiento emocional, eso no. Solamente cuando hay arrepentimiento genuino, el pecado es perdonado. Salmos 95, 10 y 11 dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahí está hablando del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que anduvo 40 años en el desierto y el Señor estaba enojado porque ellos, a pesar de todas las veces que el Señor les mostró estar con ellos divagaban en su corazón? Parecía que no lo conocían. Y entonces dice el Señor, ¿saben qué? Pues no van a entrar en mi reposo. Porque lo peor es que endurezcamos nuestros corazones y nos hundamos más de manera que no tengamos oportunidad de salvarnos. Y si hemos faltado a las leyes de Dios cometiendo pecado y no nos arrepentimos y corregimos, estamos en riesgo de iniquidad. Y si vivimos en iniquidad, puede ser que nuestro corazón se endurezca, poniéndonos a la puerta de la transgresión. Por eso, ¿saben cuál es la clave para evitar eso? Confesar nuestros pecados a Dios. Y antes de que sea demasiado tarde, romper el ciclo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que enseña Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la buena noticia. Que Dios no nos deja solos. Su gracia está disponible para quien quiera arrepentirse y cambiar. Y luego tenemos otro texto que sí nos debería de ocupar más que de preocupar. Miqueas 7:19. Y estoy utilizando estos textos del Antiguo Testamento porque estos no van a cambiar. La palabra, porque escrito está. Así va a ser. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La Escritura enseña que Dios perdona incluso la iniquidad. No obstante, si insistimos en ella y transgredimos sus leyes rompiendo el pacto, cosecharemos la paga del pecado, teniendo el peor de los castigos, que es la separación eterna de Dios. Eso es lo que enseña Romanos 6:23 en su parte A. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte es precisamente eso, la separación eterna de Dios. Bueno, no sé si me expliqué. Yo espero que lo hayan entendido. Y si así fue, yo les pregunto, ¿qué harán con esto que ya saben? Yo, hasta que me puse a estudiar, lo pude entender. Hasta que me puse así a ver la Biblia así, buscando, pude entender eso. Pude ver las diferencias. Y podríamos decir que fue por casualidad, que lo encontramos. Por casualidad, que empezamos a ver, y luego nos saltaron ciertas palabras. A ver, vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hemos descubierto es algo impactante.
El pecado es cerrar al blanco, cometer errores por ignorancia o debilidad. Se los he repetido mucho, pero para que nos quede claro hasta a mí. ¿Sí? La iniquidad es cuando el pecado se convierte en un hábito, cuando mentimos constantemente, cuando tomamos cosas de nosotros que no son nuestras constantemente, cuando cosas así. Y esa la iniquidad endurece el corazón llevando a la transgresión, que es así, es la rebelión de desafiar directamente a Dios. Allí sí ya debemos de pensarlo dos veces. Así que Primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios cuida a quienes hacen el bien y está en contra de quienes hacen el mal, recompensando con su atención a quienes sufren por hacer lo correcto delante de sus ojos. No lo desobedezcamos y veamos en qué tono tocan nuestras faltas. ¿Grave, sobre grave o gravísimo? Seamos sinceros con nosotros mismos, que a Él no lo podemos engañar. Termina el estudio, empieza el servicio. Recuerden que estamos aprendiendo cristianismo práctico. Identifiquemos si hay pecado recurrente en nuestra vida y desarraiguémoslo para no llegar a transgredir las leyes de Dios. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.